Hola chiquillos, ¿cómo están? Hello, hello. Esperen un segundo. Déjenme ajustar un poquito acá el trípode. ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Déjenme que voy a cerrar acá un poquito la puerta de la oficina. Abrir acá. Y ya. ¿Cómo están todos? Everybody. Hello, hello. ¿Cómo está Carmen Gallardo? ¿Cómo va todo con el bebé? Presente aquí con el profe. Saludos y excelente sábado también para todos. Primer like del día, así es, gracias Carmen. ¿Qué pasa, Moki? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal su semana? Bien, gracias a Dios. Si se puede cambiar la hora de comida, pude cambiar la hora de comida en el trabajo para poder estar presente en la clase del Yerbe. Gracias por estar acá. ¿Cómo estáis, Pitu? Pitu YouTube. Gusto verte otra vez por acá. Está don Edwin Liberato. Vamos al game, vamos al juego, así ya está ingresando la gente. ¿Cómo está, Uciel? Díganme de qué país son, ¿de acuerdo? Para ver de dónde está llegando esta transmisión, hasta qué lugares. Yo sé que Moki y Carmen de México. Tenemos a Uciel también saludando. ¿Cómo estáis? Saludos. Está acá Diego también conectado. Buenas tardes también para ti. Gracias por estar en esta transmisión. Estamos iniciando esta semana 78 de transmisiones en vivo. Y bueno, estaba recién editando el podcast de mañana que ya está grabado. Está editado, está subido, está con la miniatura, está con la descripción, está todo listo. Está Ali Ortiz de Argentina también ahí. Saludos, dice Ítalo Kevin Cedeño Bosa desde Ecuador. Gracias por estar acá conectados, muchachos. ¿Qué es lo que dice Edwin? Saludos desde RD, el papá del jailbreak. Aquí estamos, chiquillos, conectados. No sé si llamarse, no sé si autodenominarme. No me siento a lo mejor tan identificado como ser el papá del jailbreak. Siempre he mencionado que soy un comunicador simplemente. Pero aquí estamos, chiquillos. Gracias por estar conectados en esta oportunidad. Vamos a arrancar. Algo pasó con las... Veamos. Algo pasó, parece, con las notificaciones de YouTube que, bueno, siempre se ha mencionado que activen la campanita porque las notificaciones no son tan buenas las de YouTube, lamentablemente. Así que poco a poco se está añadiendo gente, se está integrando. Recuerden compartir el enlace en sus grupos. El profe está ahí en vivo o vayan a ver la repetición. ¿Qué más tenemos por acá? Está FNF y más, el mejor profe del jailbreak. Gracias por estar acá. ¿Cuál es tu nombre FNF? Porque ese es tu nombre, es como, o sea, el nombre que me aparece a mí acá. ¿Qué es lo que dice Wada iOS LP? Saludos, profe, desde Perú. Tengo unos 11 Pro Max y quiero hacerle el jailbreak, pero no puedo. En la última versión de iOS. ¿Habrá alguna solución? Bueno, siempre hemos mencionado que estar en la versión más baja de iOS te da más chances de tener el jailbreak hoy en día. Ahí está Jay Luis, gracias. Saludos para ti, Jay. Jay. Está Edward64 también conectado. Ya sigamos contigo, Wall iOS. Entonces, estar en la última significa que la espera para poder tener el jailbreak se va a hacer más larga. De hecho, la pregunta que tú me haces está muy ligado con el título del video de hoy. Porque si estando en 14.7.1 hay que estar esperando unos días para poder el jailbreak, no sabemos cuánto, uno dice unos días de una manera muy agradable nada más, un poco educada. Imagínate estando en iOS 15. Por eso la idea es estar acá haciéndolo de esa manera. ¿Qué es lo que dice acá? Que cambiamos el horario. Sí, lo que pasa es que en Chile adelantamos una hora, entonces cambiaron todos los horarios. No lo informé si en el canal, pero al menos en Twitter sí lo avisé, en YouTube, en Facebook. Amaro Rivera, uno de mis estudiantes acá conectado. ¿Cómo está, Amaro? ¿Qué es lo que dice Mrs. Kobe 24 Champ? Profe, buenas tardes. ¿Existe alguna solución para subir a una versión de iOS que tenga el jailbreak 12 Pro Max? Ya que estoy teniendo problemas con las llamadas y con la señal. En realidad, si actualizas, te vas a ir a 14.7.1 y ahí no hay jailbreak. Entonces, lamentablemente, igual yo sigo respondiendo a tu pregunta, a pesar de que estás agradeciendo ahí en el chat. Gracias. Lo que ocurre es que a uno le gustaría poder bajar de versión de iOS y hacerlo tan simple, a lo mejor desde el dispositivo, pero es complicado en realidad. Se puede hacer solamente a través del computador y tienes que estar cumpliendo
dos requisitos principales. El primero es tener jailbreak en el equipo. O sea, la única forma de bajar una versión que Apple no te deja hoy día es con el jailbreak. Y luego de tener el jailbreak, necesitas haber guardado lo que se llaman los SHSH, unos archivos que es como una firma, una autorización que Apple le da a tu dispositivo para que puedas instalar una versión de iOS. Entonces, si no lo guardaste, no te sirven de nada, porque uno dice, ah, pero yo tengo jailbreak. No tienes que tener jailbreak y guardado también esos archivos. Me dice Lex 17, hi teacher, my battery health is on 79%. What can I do? You have to change it. You have to change it, and uh, if somebody else is gonna do that job, you have to request to that person that do not upgrade your phone. So the only thing that you have to do is to change the battery and do not touch your iOS version, and you can keep it, okay? But if you take your phone and give it to somebody on an Apple store, they're gonna upgrade your phone. So if you upgrade, you're gonna go to the last iOS version, and you have to wait more longer for a jailbreak. So just change it and do not upgrade, okay? Do not touch your iOS version. José Antonio Gómez, ¿cómo está ahí? Ahí vino la clase del jailbreak, un poco inglés chamullado, decimos nosotros. Creo que algo se entiende. ¿Qué es lo que dice Mike PZ? En mi iPhone 8 1471 realicé el jailbreak y se queda sin sonido. Bueno, como ya está en 1471, por último, formatea el teléfono. Por último, formatealo el teléfono con iTunes porque ya estás en la última versión de iOS. Lo formateas, obviamente tu copia de seguridad antes, formateas, le haces el jailbreak y después le pones la copia de seguridad. ¿Ya? Me dice Moki, el sorteo de Sphere ya lo hice ya. Creo que fue ayer o antes de ayer que se fue el sorteo. Hoy día tenemos de sorteo a Portal, que es un tema que estuvo desarrollando Jeff Moon, que hace unas semanas atrás estuvo acá en el podcast que se publica todas las semanas en el canal. Así que vayan a verlo, el sorteo está ahí en la descripción. El tema cuesta $2,1, o sea, 2,10, $2.10 y lo pueden conseguir contactándole a él, ¿de acuerdo? Creo que el pago se puede hacer por Mercado Libre, Mercado Pago y por PayPal, ¿ya? Así que se comunican con él y lo pueden instalar en dispositivos que tienen jailbreak y en los que no. Así que el enlace está en la descripción para que lo puedan contactar y si se lo quieren ganar, bueno, también está ahí para que lo puedan obtener. Pitu dice, yo tengo un 67%. Ya con un 67% de batería, yo creo que hay que reemplazarla. Yo lo reemplacé y tenía el 80%. Y lo notaba, sobre todo con estas llamadas, estas transmisiones que hacía desde el teléfono con las clases online. La pizarra no es por los sábados, es porque, bueno, ahora estoy haciendo clases presenciales en el colegio, junto con mi estudiante ahí en persona. Esto lo tenía para cuando no podíamos ir al colegio, tuve que encargar esto. Lex 17, thanks for your advice, teacher. I am using Uncover. So if you're using Uncover, it's because you have an iOS and a jailbreakable iOS version. So you have to keep it. Profe, ¿en qué versión de iOS empezó usted con el jailbreak? Jay, empecé en iOS 4.2.1. Lo recuerdo muy bien porque fue el primer iPhone que tuve y cuando llegó ese iPhone a mi poder que lo encargué a alguien que me lo trajera de Estados Unidos porque en Chile era muy caro en ese tiempo, fue el 2011. Y el teléfono ya venía con Cydia instalado, venía con un jailbreak Untethered, entonces se podía apagar, encender y el jailbreak estaba siempre activo. Por eso ocurrió que cuando venía Cydia allí instalado, me llamó la atención, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este icono café? Me puse a averiguar un poco de Cydia y todas las cosas que hacía, y así fue como entré al mundo del jailbreak, me puse a averiguar, apareció Marciano Phone en ese tiempo, entonces ahí fue como lo pudimos conocer. ¿Ya? Profe Ariel dice, profe, ¿qué recomienda? ¿Esperar en iOS 14.7.1 o en iOS 15? Eso lo voy a mencionar desde el minuto 30, ¿ok? Que es el tema del video. ¿Qué es lo que dice Mrs. Scobie? Yo tengo el jailbreak y los SHSH, por eso pregunto, porque tengo un iPhone 12 Pro Max. Ya, y recuerda que para usar los SHSH tienes que tener hecho el jailbreak en tu dispositivo. Si no lo tienes hecho el jailbreak, los SHSH en verdad no te van a servir. La única forma de ocuparlos es con jailbreak. ¿Ya? Y el tutorial para aprender a usarlo, por qué se necesitan, qué onda el jailbreak, qué rol juega el jailbreak dentro de todo esto,
El tutorial está ahí en la descripción para que lo puedan ver en Windows, en Linux o en macOS. ¿Qué es lo que dice acá José Antonio? Ya se viene iOS 15 y filtración del iPhone 14. ¿Qué te parece? Bueno, hablando del iPhone 14 eh, de John Prosser, si es ese José Antonio, yo, bueno, Apple usualmente cuando añade una característica física en el dispositivo, la usa bastantes años. O sea, el Face ID piensa que estuvo desde el 2017 con el iPhone 10, 18, 19 y seguimos con el Face ID con el mismo tamaño de Face ID. Si lo va a cambiar de un año para otro, yo creo que Apple lo podría hacer, pero a lo mejor no creo que vaya a ser un salto tan grande de un Face ID a un hole punch, ¿cierto? A un circulito ahí en la pantalla. Puede que lo hagan, no sé, a mí me parece como complicado que pegue un salto tan grande de una. Y respecto a la cámara, que ya no va a tener como sobresalido, Apple como que está obsesionado con el tema de sus dispositivos que sean delgados. No sé si lo vaya a realizar realmente. Sería bueno, obviamente, o sea, si puedo tener más pantalla y una cámara que no sobresalga, sería lo ideal. Pero vamos a ver si qué pasa o no, pero igual me parece como muy pronto para estar hablando de aquello. Así que yo creo que gran parte de lo que podría a lo mejor ayudar a estas teorías de John Prosser o a las filtraciones que él hizo, perdón, que anoche me quedé jugando Minecraft, volví al Minecraft, así que Rubano si está ahí, ya tú sabes, ya. Eh, y yo creo que cuando veamos el nuevo iPhone la próxima semana, ahí vamos a ver si es que efectivamente las teorías, estas cosas que compartió John Prosser, puede que se acercan a la realidad o no, ¿ya? Veamos, tengo otra pregunta por acá que es lo que dice SWAT. Hola, profe, tengo una duda. Instalé OTA Disabler en 12.5.4, pero cuando me meto a la actualización del software se queda congelado. No tengo PC y borré el disabler. ¿Qué hago? Bueno, el OTA Disabler queda funcionando incluso sin el jailbreak. ¿De acuerdo? Así que la forma de quitarlo, yo te diría, hay dos formas. La primera, formatear el teléfono, formatearlo simplemente en iTunes, o hacer el jailbreak y desinstalar el OTA Disabler. Y para desinstalar OTA Disabler tienes que instalar OTA Enabler. Suena raro, pero si uno es OTA Disabler, este es OTA Enabler y lo vas a recuperar. ¿Ya? Pues le haces el jailbreak, instalas OTA Enabler y luego le quitas el jailbreak. ¿Ya? Hey, Rubano, ¿cómo estás? Hello. ¿Qué más? Tenía una pregunta por acá. Veamos. Carlos Z. Se me fue. Tengo muchas preguntas, lo siento. Vamos con el si te leo like. ¿De acuerdo? Vamos con ese hashtag si te leo like. Así que me tengo que esforzar para leer tu respuesta y responderte. Tu pregunta, responderla. Y de paso, el like. O sea, si te leo, like. Carlos Z, saludos, profe, desde Ecuador. Tenemos un problema con Watusi, con su repositorio. ¿Qué nos recomienda, profe? Yo estoy ocupando Watusi 3 desde el repositorio oficial y no estoy teniendo ningún problema. Explícame qué problemas estás teniendo. Paul Carreño, hola, profe, saludos desde Santiago, Chile. Hello. Tengo jailbreak después de 2 años. Fuera de iOS, fuera de iOS, ¿qué tweets me recomienda? Yo creo que entra a la lista de reproducción acá que tiene el canal. Hay una que se llama Reviews de Tweets y Aplicaciones. Y entra ahí, Carlos, y ponte a mirar. Si te gusta, sigue viendo el video. Si no, adelantas al siguiente. Y ahí puedes ir a hacerte una idea de cómo son. Paul Carreño, saludos. Ya te respondí ya. ¿Habrá tuto para el jailbreak del Apple TV? Sí, Ale Ortiz. Va a haber. El tema es que el tiempo necesito estar como un día solo en casa, porque están mis hijos. Cuando yo grabo, tú sabes que es de madrugada porque estoy solo acá en la oficina. Así que voy a hacer lo posible. Veamos. Ítalo, ¿qué me dicen? ¿Alguna novedad del jailbreak para 14.4 12 Pro Max? Novedades, seguimos igual, ¿de acuerdo? Y el consejo sigue siendo el mismo. No actualices, quédate ahí. Desde el minuto 30 te voy a explicar el por qué. ¿De acuerdo? Ahí viene el título, porque si llegan a actualizar, ya no hay vuelta atrás, sin Yori. ¿Ya? ¿Alguna novedad para el XR? Dice Juan Palacios, lo mismo que le acabo de mencionar a Ítalo. ¿Ok? Ahí nada más, seguir aguardando. Si te leo like, ¿recuerdan? K. Diego dice, yo estaba esperando a Uncover en 14.3, pero caí en Bootloop por la memoria llena y una semana después de eso salió Uncover para... te salvaste. Qué bueno. O sea, estaba hablando como de enero o los primeros días, la primera quincena de febrero, caíste en Bootloop, formateaste como todavía se firmaba 14.3, luego salió un cover salvado. ¿Qué es lo que pasa con José? Desde demasiado pronto, ¿no? Si es así,
Ya era hora. Bueno, vamos a ver, José Antonio. Esperemos que se pueda concretar. ¿Cómo puedo bloquear las actualizaciones en el A12 en 14.7.1 UCIEL? Los tutoriales están en la descripción. ¿Cuándo volverán los martes Tweak en el canal de Marciano Tech? Mira, Jay, para que regresen, tiene que haber un jailbreak en una versión que se esté firmando. Yo sé que es re difícil aquello, o sea, tener un jailbreak hoy día, por ejemplo, en 14.7.1 y se está firmando 14.7.1, sino en ese canal al menos, si bien varios iniciaron con respecto al mundo del jailbreak como yo, pero eh, por ahora no hay. Lo que estoy haciendo al menos es como un martes Twix. Muestro Twix acá con todos sus ajustes, configuraciones, cómo instalarlo, cuáles son los resultados que se obtienen, etcétera. Están acá en la lista de reproducción en el canal que se llama Reviews de Twix de aplicaciones. Ahí lo puedes estar viendo. Ya, pero al menos en el canal de Marciano Tech, por ahora no. Si llega a salir algo y puedo hablar con Víctor y lo puedo convencer, vamos a ver qué pasa. Porque si le digo que hay un jailbreak en 14.7.1 para el iPhone 10 hacia abajo, son dispositivos muy viejos, entonces, muy viejos en comparación a lo que a lo mejor la mayoría posee hoy en día. Hey, Rubano, de vacunarme, espero que estés bien. Parecido al iPhone 4S, botones redondos, sí, vamos a ver qué tiene eso, si lo hacen o no. ¿Alguien sabe, dice Pitu, en qué versión se está subiendo el perfil prohibido? No sé, no lo he probado últimamente, no sé dónde anda, en qué vuelta está. Eh, Sigamos acá con las preguntas, si te leo like, ¿ok? Me dice SWAT, ¿en qué repo está Fawad Rajev? Creo que Watusi incluso está en Big Boss, creo. Pero si no anda Google, repo Watusi, repo oficial Watusi, te va a salir. Porque si aún si te la dijera, o sea, ¿cómo era? ¿Cómo se escribe? La buscas, copias y pegas y listo. ¿Ya? Por Carreño, ya te respondí recién. Tienes que ver allí la lista de reproducción de reviews de Twix. Yo desinstalé OTA Disabler, pero queda congelado. No, tienes que instalo OTA Enabler, sí, con OTA Enabler, porque lo desinstala, pero los cambios están ahí, ya aplicó los cambios. Lo que no tiene OTA Disabler es que cuando lo desinstala se desactivan los cambios, eso no. Profe, y el jailbreak para el Apple TV ya se viene, ya se viene. Hey, hey, Rafael Melo, ¿cómo estáis? Y no lo he hecho Hi-Fi, el del Apple TV, porque, como les dije recién, yo grabo durante la madrugada, que es donde hay como más tranquilidad. De hecho, en varios de mis videos, si ustedes se han dado cuenta, pero lo voy a hacer un poquito bajito porque vivo al lado del vecino. Se escuchan perros ladrando y los perros no son míos, son los de mi vecino, que creo que como me escuchan hablar fuerte, grabar durante la madrugada, ladran. Entonces tengo perros ladrando, es la hora en la cual puedo grabar y mis hijos están durmiendo, entonces ellos sí duermen con lo que se llama el ruido blanco, entonces como que los ruidos de afuera no se escuchan. Entonces ponerme a grabar un tutorial frente al televisor en el living, donde está más cerca de la habitación, por temas logísticos me complica el jailbreak del Apple TV. Entonces, si algún día llego a estar solo en casa, cosa que se ve re complicado, uno tiene ya su familia, su esposa, etcétera, lo voy a hacer de una. O podríamos pedirle ayuda a alguien que a lo mejor lo quiera grabar. Yo lo edito, Matías Resi, un argentino que podría colaborar. No sé si Matías anda por ahí. Matías, no te sientas la presión, fue una broma nada más. ¿Ya? Así que eso es lo que pasa con lo del Apple TV. ¿Qué es lo que dice Eusebio Cisneros? Profe, saludos desde Castellón, España, aquí esperando en 14.6. Esa es la actitud. Y armándonos de mucha paciencia. Esa es la actitud. Gracias por su video. Esa es la actitud. Muy bien. Esperando y no desesperando, ¿de acuerdo? Ya se compró el Watch, no voy a esperar al 7. A ver si me gusta, me termina de convencer. Así que vamos a verlo. ¿Qué es lo que dice Ítalo? Gracias, profe. Ya le di like. Sí, vos recuerden, si te leo, like. Si te leo, like. Profe, hay un jailbreak para el 12 Pro Max en 14.7.1. Jaed, no, hay hasta 14.3. Mientras más alto estés en una versión de iOS, más se va a demorar. ¿Ya? Así que, profe, tengo Taurina en 14.3 en un 10S, dice Carlos Varela, ¿ya? Y me genera Respring solo. Y con mi auto en CarPlay no me lo reconoce. Tengo que hacer el jailbreak para que me reconozca, rehacer el jailbreak para que lo reconozca mi auto. Bueno, primero, no sé si compraste CarPlay, si lo estaba ocupando el oficial. Y si no, si algo tan decisivo, podrías probar con el jailbreak de Uncover y ver cómo te va con Uncover. Total, en Uncover también puede ocupar Cilio y ver cómo te anda con aquello. Dice, hasta que nos salga iOS 15, creo que nada de nada. Sí, no hay por qué estar subiendo.
¿Qué es lo que dice Tejada? Yo le hice el jailbreak a mi iPhone 8 en 14.7.1, ya sé usar CheckRain en mi computador y lo hice con 3 YouTubes. Qué bueno, Tejada, el tutorial está en la descripción, ¿cierto? Para que puedan estar realizando el jailbreak con CheckRain. Cecilia Cardoso, ¿cómo estás? Hello, bienvenida. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está tu niña? ¿Todo bien? Espero que sí. ¿Qué dice José Antonio? Like, señores y señores, así es, vamos con ese like. Omar Arias, profe, bienvenido a mi casa. Saludos desde Argentina. Gracias, Omar. Gracias por estar acá. Gracias a todos por estar acá presentes. Tenemos esta conversación, esta charla, este desahogo, este momento en el cual nos podemos comunicar de esta manera. Así que gracias, gracias. Me pregunta si ha viajado, profe, si ha viajado. ¿A qué países he viajado? Bueno, tengo a una hora en auto, está Perú, de mi ciudad, así que cuando no había pandemia iba relativamente una vez al mes mínimo iba para allá. Y porque la comida es muy rica, te sirve hasta como de vacaciones, como cambiar de aire, irte como a otra ciudad. También he ido a Uruguay, también he estado allí, he estado cerca de Brasil, la frontera, pero no mucho en realidad en tema de países. Estoy dedicándome más a conocer tu propio país. Mi país, Chile, tiene lugares muy bellos y estoy seguro que en otros lugares también, pero si Dios me lo permite y puedo recorrer otros lugares en familia, me encantaría hacerlo en el corto plazo. Hey, Eduardo Álvarez acaba de enviar una donación. Gracias, Eduardo, te pasaste. Gracias por considerarme de esa manera. ¿Qué me dice acá? Profe, ¿cómo bajo de 14.7.1? Tengo los SH de 14.1 y de 13.4. Hasta ahora suena todo bien, Eduardo Álvarez. Dime qué dispositivo tienes, porque, bueno, mejor te digo el tiro. Puedes bajar, si tienes los SH solamente en iPhone 10, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, SE primera generación. O sea, tienes que tener uno que tenga un procesador A11 o inferior para usar los SH. Dime que sí, por favor. Porque si es así, hay un tutorial en la descripción que se llama Future Restore, como la restauración del futuro. Y ahí está. Hey, ¿cómo está Andrix? ¿Todo bien? Si te leo like, así es. Si te leo like. Me incorporé tarde hoy, dice, no caí en cuenta del cambio de horario. Sí, Chile realizó el cambio de horario, en algunos países se realiza, en otros no, y son decisiones que se toman simplemente. Dice, denle el like aunque el profe no los lea. Pero estoy haciendo lo posible. De hecho, los comentarios estoy moviéndolos manualmente para que no se me escape ninguno. ¿Ya? Check Rain en todas las versiones de iOS, así es Tejada. Se puede hacer en todas las versiones. ¿Qué dice DJ Gian, el original? Saludos, profe. Saludos también para ti. ¿A quién más tenemos por acá? A Daniel Leñam, que dice, hola, profe, ¿cómo está? Estoy en 14.5 en iPadOS. ¿Cuándo cree que salga el jailbreak? ¿Algún pronóstico? El pronóstico, ya como van las cosas, a lo mejor no quiero desanimarlos, pero no sé, digamos que este año va a haber un jailbreak. Y el tema es que si les gusta el jailbreak, hay que esperar, porque si actualizas, la espera va a ser más larga todavía. De hecho, de eso se viene el título del video ahora, que si actualizan después, no hay vuelta atrás. ¿Ya? Dice Paul Carreño, profe, ¿usted recomienda el Hackintosh? Tengo un laptop con 16 de RAM. Yo creo que si reúne las características del hardware y tienes un respaldo de tu información personal, dale, ponte a probar, ponte a jugar y yo creo que te va a llamar bastante la atención. Como todo tiene sus pros y sus contras. Me inclino, me gusta también la idea del Hackintosh, aunque también me gusta más el dispositivo que venga listo por Apple. ¿Cuál es el gran contra? El precio, ¿no? Yo creo que una de las razones por las cuales se hace Hackintosh hay varias. Una de ellas es el precio, o sea que puedes conseguir lo mismo o más por menos dinero. Dice, profe, ¿usted recomienda? Ya te lo respondí ya aquello. ¿Qué es lo que dice Javi? No alcancé a leerlo. Es Daniel, perdón, ya te respondí. Del Hackintosh, esperando que Matías Rassi viaje. Hoy sí, Matías. No sé si ya ingresó Matías o no. Yo estoy viendo también, quiero traer productos de Estados Unidos, pero que me lleguen a Argentina no me sirve, necesito que lleguen a Chile, así que si conocen a alguien de confianza, me avisan, por favor. ¿Qué es lo que dice Mayro Pérez? Profe, tengo un 11 Pro Max en 14.01, ya con jailbreak, ok. Me gustaría subir a la versión más alta que pueda seguir con jailbreak, con Uncover. Es 14.3, puede subir, pero va a depender si es que tiene los SH guardados. Si no los tienes guardados, los de 14.3, si no los guardaste, ya no se pueden guardar. Tú sabes que son archivos únicos por cada dispositivo,
pero si los tienes, el tutorial está en la descripción con Future Restore. Lo puedes hacer en Windows, en Mac o en Linux. ¿Qué es lo que dice iDon? Hola, profe, tengo la beta 8 de iOS 15 y mi teléfono se reinicia 2 veces cuando se prende. Se está apagando. Dice, me gustaría volver a iOS 14. ¿Se puede? Sí, se puede regresar a iOS 14. Vas a regresar solo a través del computador y puedes colocar acá en YouTube iOS 15 o volver a iOS 14. Profe Juan Antonio, volver a iOS 14. Y te tiene que estar apareciendo el tutorial. Que al final es con iTunes. Es como, mejor dicho, bajar el instalador de iOS 14.7.1, el IPSW, y lo instalas a través de iTunes y es solo con computador. Sí, va a tocar formatear, porque está bajando de una beta a una versión oficial. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que dice Carlos Varela? Recuerden, si te leo like, profe, usé también Uncover, hice el restore, instalé Taurin y me sigue siendo el problema, es con CarPlay. Qué raro, pero CarPlay creo que sí está actualizado para iOS 14. A lo mejor podrías probar, bueno, tengo un tutorial en la descripción que te sirve, Carlos, para formatear el teléfono, pero sin subir de versión de iOS. Y es con 3U-Tools. Lo conectas al computador, un clic y ¡pum! Borra todo el dispositivo. Luego haces el jailbreak, instalas CarPlay, lo pruebas y si funciona, recién después le pones tu copia de seguridad con tus datos personales. ¿Ya? Es lo que al menos yo te recomendaría con aquello. Oye, ¿dónde van los comentarios? Recuerden, si te leo like, acá voy. Pitu, ¿algún tweak para poner el fondo de pantalla en movimiento para la parte de los chats de WhatsApp? No conozco yo, Pitu, lo siento. Si hay alguien que sepa, que lo diga ahí en el chat. ¿Qué es lo que dice Eduardo? Tengo un iPhone 7, pero con el programa de Future Store, al momento de colocar el equipo en modo recovery, me da error. Bueno, mándame una captura del error por Twitter para ver cuál de todos los errores te está arrojando y cómo se puede solucionar. Porque hay veces que manda errores ponerlo en recovery, pero hay que ponerlo manualmente en el modo recovery. Mándame la captura para ver el texto, qué error es que te aparece. ¿Qué me dice Francis Joel de la Rosa Turbi? Profe, ¿alguna novedad? Bueno, en cuanto a un jailbreak nuevo, seguimos igual que la semana pasada, ¿ya? Pero estamos igual en unos días decisivos porque esta semana se presenta iOS 15, entonces ahí está el tema, o ya se presentó, si es que estás viendo la repetición, los consejos son igual de válidos. Hola, profe, saludos desde Panamá, estoy en 14.4.1 con un 10S, esa es la actitud, esperando y no desesperando, ¿ok? Esperando y no desesperando. ¿Existe algún tweak para optimizar un iPhone antiguo? Bueno, ¿a qué te refieres con optimizar? Hay veces que uno no le puede pedir más de lo que puede dar, ¿cierto? Como dice la canción. Moki, profe, hace 2 años subió un video con el parche de Flex para evitar ser baneado de WhatsApp. ¿Usted cree que siga funcionando ese parche actualmente? Ese parche actualmente, ese en particular, creo que no. Pero hay otros que han aparecido y los puedes encontrar en Flex. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Juan Carlos Aldunate? Saludos, profe. Yo tenía un iPhone 11 Pro con jailbreak en 14.3, pero lo cambié por un 12 Pro Max. Tenía .5, así que acá estoy esperando. Así es Juan Carlos, esperando y no desesperando. Ya, esa es la actitud. Recuerden, hashtag, si te leo like, donación en camino, hay que apoyar. No te preocupes, José Antonio, tú siempre estás acá. Yo, en verdad, lo aprecio mucho. Gracias, en verdad, por estar acá. Tengo un iPhone 6 y estoy en 12.5.1. Bueno, Jay, en tu caso, lo que yo te recomiendo es que incluso en 12.5.4 ya tienes jailbreak con Quimera, tienes jailbreak con Uncover, tienes jailbreak con CheckRain, tienes todos los jailbreak. Apple como que ya no le está poniendo ganas en parchear el jailbreak en iOS 12, así que actualiza de 12.5.1, ándate, de hecho lo puedes hasta formatear, una copia de seguridad, formateas el teléfono limpiecito y después le haces el jailbreak, ¿ya? Así que yo creo que me inclinaría más por aquello. Disfrútalo simplemente, ¿ya? Veamos acá, ¿dónde me quedé? Por acá voy. Ya. Hola, profe, llegué tarde. X Leikeo. No te preocupes, gracias por estar acá. Eh, el alcalde, tengo mis SH guardados. ¿Puedo bajar de 14.7.1 a 14.3? Puedes bajar siempre y cuando tu dispositivo tiene el jailbreak, porque hay un número, un valor que tiene el SH que hay que escribirlo en el iPhone y la única forma de escribirlo es teniendo el acceso al dispositivo con el jailbreak. Entonces, si el SH, por ejemplo, tú abres el archivo
y hay un número ahí anotado en su interior. Ese número tiene que copiar el mismo, escribirlo en el teléfono para estarlo usando. Y solamente para escribirlo necesitas el jailbreak. Si no tienes jailbreak, no puedes bajar. O sea, son dos requisitos, SSH y el jailbreak en el dispositivo. ¿Ya? Eso es lo importante. Déjame ver en qué comentario me quedé. ¿Se puede instalar iOS 14 o iOS 15 en un iPhone que tiene 12.5.4? Si es un iPhone 6, no. Solamente en dispositivos compatibles por ahora. Está respondiéndole acá, Moki dice, yo tuve dos problemas al usar Future Restore, pero lo solucioné viendo los tutoriales y de hecho hice un post en Twitter explicando las soluciones. Vayan a verlo ahí. ¿Qué es lo que dice Rafael? Profe, mi teléfono se congela de manera aleatoria. ¿Qué me recomienda? ¿Hacer el Restore Root FS en un iPhone 10 que está con 14.3 de Taurin? Bueno, primero, ocupa la última versión de Taurin. Y no sería mala idea una limpieza y empezar de cero. A ver, no sé hace cuánto la haces, entonces podría ayudarte a que aquello se optimice. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice SWAT? Oh, profe, de nuevo, ya encontré la repo de Cadot y me funcionó la última pregunta de si elimino el enabler. Sí, y lo tendré como antes, o todavía agarraría con... No, lo tendrías como antes, ¿de acuerdo? Todo volvería como si nunca hubiese instalado Tadisabler. O sea, podrías volver a actualizar desde el dispositivo, se habilitaría esa opción. ¿Qué es lo que dice Javi? Llevo bastante tiempo en 13.7 en un 11 Pro con Uncover. Dice que te va genial, pero si viene iOS 15, ¿me aconseja subir o esperar el jailbreak de iOS 15? Y mira, justo tu pregunta la lea, voy a desactivar ahí el chat, ya estamos en el minuto 30, así que voy a desactivar el chat, porque de hecho tu pregunta me va a servir para la temática de hoy día. Y hay una recomendación que yo vengo haciendo hace un tiempo en el canal, y es la de, bueno, si ustedes vieron el round, este video que hicimos con Ángel de JB Setup, no sé si fue el round 2, no, el round 1 en su canal, estuvimos hablando si conviene o no conviene, están instalando iOS 15, obviamente en lo que se trata es la espera del jailbreak, ¿de acuerdo? Déjame bajar la cámara, ese que está acá fue mi hijo, ahí teniendo la pizarra al lado, no, hay que rayar la pared, ¿cierto? Cosas de bebés, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? Así que les recomiendo encarecidamente que vayan a ver ese video con JBZ porque están todos los argumentos, el argumento de él y la respuesta mía. Ninguno, él no me pudo convencer a mí, ni yo tampoco lo pude convencer a él, porque son opiniones de las cuales con el tiempo uno puede ir cambiándola, obviamente. Uno no tiene que quedarse con, ay, que ya dije eso, entonces no puedo decir otra cosa. Uno puede rectificar, no hay problema en aquello. Pero ya el título que coloco en el video de hoy, o sea, no hay vuelta atrás si actualizas iOS 15. ¿Y por qué no hay vuelta atrás? Y si se dieron cuenta, lo que estoy hablando ahora se consultó varias veces en esta transmisión. Entonces, la idea de dónde quedo, el Future Store, los SHSH, entonces, la tranquilidad, les voy a contar cuál es mi historia. ¿De acuerdo? Mi dispositivo actualmente se encuentra en iOS 14.3. ¿Ya? Y de todas las versiones que hoy día están de iOS, está 14.7.1, está con color verde porque es la única que se está firmando, es la única que Apple hoy día permite instalar. Déjame escribirlo un poquito más abajo porque creo que el brillo de la luz no permite que se vea muy bien. Ahí está, 14.7.1. Y hacia abajo, bueno, están todas 14.7, está 14.6, está 14.5 o 14.5.1, está 14.4, 14.4.1 y 14.4.2. ¿Ya? Y la tranquilidad que yo tengo es que si llega a salir un jailbreak y es compatible, supongamos, solamente una suposición, y llega hasta iOS 14.6, yo voy a poder instalar 14.6 y también tenerlo obviamente en versiones inferiores como 14.5 y 14.4, que es lo más común. Es muy raro, hay excepciones que ha ocurrido antes en el pasado,
de que sale un jailbreak para punto 6 y no salió para punto 5 y punto 4. Creo que salió en iOS 12, que salió jailbreak para 12.4 y no habían 12.3, pero es muy raro que eso ocurra. Y bueno, ¿y por qué voy a poder estar instalando 14.6? Porque mi dispositivo hoy día cuenta con dos cosas. Dos cosas que una de ellas, muy importante, son los SHSH y la segunda es tener el jailbreak hecho. Tienes que cumplir estos dos requisitos para poder ocupar los SHSH. Y todo esto sería mediante la herramienta que tiene por nombre de Future Restore, y el tutorial está en la descripción. Y Future Restore, bueno, la traducción quiere decir la restauración del futuro. Y lo que me permite hacer Future Restore es poder instalar otras versiones de iOS que hoy día se encuentran con color rojo, y no tenéis que estar actualizando ellas para estar esperando. Pero la clave, recuerden, de Future Restore es tener hecho el jailbreak y tener guardados los SHSH. Hoy día los únicos SHSH que puedes guardar son los de 14.7.1. Eso es vital, ¿de acuerdo? Así que si ya los tienes guardados, bien. Y si tienes guardados los anteriores, también está bien. Hay algunos de ustedes que están esperando hoy día en iOS 14.4, 14.4.1 y 14.4.2, que es una de las esperas más largas, ¿cierto? Están desde enero, febrero de este año esperando por el jailbreak. Eso también les tiene que dar una lección para que cuando llegue iOS 15 y cuando les digan esperen en la versión más baja del jailbreak, perdón, en la más baja de iOS, efectivamente sigan ese consejo en iOS 15, que les sirva como una lección, como un aprendizaje significativo, que no se olvide y que quede ahí grabado, y que ese consejo luego tú lo compartas a otras personas. Si quieres jailbreak, no tienes que estar en 14 puntos, o sea, lo más alto posible. No, porque va a salir iOS 15 y algunos van a actualizar, se van a aburrir de esperar, van a actualizar, y luego va a salir 15.1 y van a actualizar, 15.1 y van a actualizar, y van a actualizar. No, o sea, si subiste a iOS 15, quédate ahí nada más y sigue y empieza a guardar los SHSH de iOS 15. Empieza a guardarlos. ¿Ya? Bueno, si nos vamos entonces con aquellas personas que están en 14.4 algo esperando el jailbreak y sale un jailbreak hasta iOS 14.7, supongamos, o sale un jailbreak hasta 14.6, si es que guardaron sus SHSH y tienen, bueno, se supone que va a salir el jailbreak para 14.4, van a poder instalar 14.6 si es que lo guardaron. Y algunos dirán, ah, pero es que yo no los guardé. Entonces, si no los guardaste, no voy a poder estar subiendo. No, no va a poder estar subiendo, al menos con los SHSH, porque puedes subir con ellos a través de la herramienta Future Restore. Pero si te encuentras en una versión inferior, más baja, también puedes estar subiendo sin los SHSH, pero también teniendo el jailbreak en el dispositivo. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las condiciones? Estoy hablando de tener el jailbreak. Estoy hablando de tener un dispositivo A13, lamentablemente no funciona en los iPhone 12, A13 o inferior, A13 o inferior, y por último también tiene que estar en una versión de iOS inferior y estar utilizando lo que hemos llamado el perfil prohibido. ¿Y por qué el perfil prohibido? Bueno, fue un nombre nomás que se le otorgó a un perfil que te permite estar subiendo de versión de iOS, pero escuchaste bien, te permite estar subiendo. Hoy día el perfil prohibido, si no me equivoco, o sea, no sé en qué versión de iOS va, pero me imagino que el perfil prohibido debe andar por 14.5, creo que debe andar, 14.5.1 probablemente lo que te permite estar instalando, pero también puede estar subiendo, de acuerdo a otras versiones de iOS. Así que si no guardaste los SHSH, no es mala, o sea, no por aquello cometiste un error que no se puede corregir, porque todavía tenemos este perfil que se ocupa sin los SHSH. De hecho, si los voy a escribir acá para que quede ahí, no necesitas los SHSH para ocupar el perfil. Lo único que necesitas es tener el jailbreak, funciona desde los iPhone 11 y SE segunda generación hacia abajo y estar en una iOS inferior. Entonces, nuevamente se vuelve a repetir la tónica de estar en una versión de iOS inferior. Por eso, repito, con las dos manos en el corazón, que quede como una lección del 2021, que tengo que esperar en la versión más baja de iOS,
que mientras más alto estoy en una versión de iOS, más se va a estar demorando el jailbreak. Y si la espera es larga ahora, en iOS 15 Apple se va a poner cada vez más jodido con el tema del jailbreak, se va a poner con mayor mano dura, o sea, va a ser cada vez más difícil estarlo consiguiendo. Por eso no hay que estar en la última, no hay que, por eso cuando me preguntan, yo ahora estoy en iOS 14, subo a iOS 15, yo creo que con lo que está a mis espaldas y con lo que he repetido durante toda esta clase queda más que claro de que no tienen que instalar iOS 15, porque la espera va a ser cada vez más larga. Y dice, pero es que yo no tengo computador para ocupar Future Restore. Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos con Ángel de JBase Setup. Si no tienes computador, no hay que, te puedes conseguir un computador. Si es un proceso que va a durar 30 minutos, 20 minutos incluso puede durar. Si ya tienes descargado lo que es el IPSW, que pesa 5 gigas, pero es una descarga de un archivo, pero de ahí colocar los comandos, o sea, se demora lo mismo que restaura iTunes. O sea, tampoco tengo que comprarme un computador, si pedir un computador prestado ya es suficiente. Y dice, profe, es que no lo sé hacer. Están los tutoriales. Están los tutoriales. Hace tiempo atrás tuvimos que cambiar el piso en el suelo donde está la cocina, en la casa nuestra. Bueno, una casa que teníamos antes que arrendábamos, la alquilábamos, y había que cambiar el piso. Yo no sabía cambiar el piso. ¿Qué es lo que hice? Entré a esta misma aplicación donde tú me estás viendo ahora. ¿Cómo cambiar el piso de la cocina? Hay veces que decimos, no, que como nunca lo he hecho, entonces no lo voy a hacer. Entonces, ¿cuándo nos vamos a atrever? Es como algunas personas, no sé, yo nunca he hecho el jailbreak, entonces no lo voy a intentar. No, pues si nunca has hecho el jailbreak, están los tutoriales y lo intentas. No, pero es que yo nunca he ocupado Future Restore. Yo no sé lo del perfil prohibido. Bueno, están los tutoriales. Lo miras y lo intentas. No, pero es que si algo sale mal, cuando el jailbreak no funciona, hay otros tutoriales y se vuelve a intentar. O vuelve a ocupar el mismo método. Entonces, la excusa, o mejor dicho, el argumento de decir de que no lo hago porque nunca antes lo he hecho o puede dar un error, chiquillos, el que no se arriesga no cruza el río. Y no estoy hablando de caminar sobre brasas con fuego, no estoy hablando de algo que puede dañar tu cuerpo. Pero es que tampoco va a dañar el dispositivo, no es algo de vida y muerte, a eso es lo que voy. Se puede lograr. Repito, o sea, si fuera por aquello, no sé, pues nadie se capacitaría, nadie estudiaría algo nuevo. Si es que yo nunca lo he hecho, entonces no lo puedo hacer ahora. Hagamos el siguiente ejercicio. De hecho, yo lo hago con mis estudiantes. ¿Qué pasa si alguien dice, yo nunca he hecho eso, entonces no lo voy a hacer? Imitemos todos ese ejemplo. ¿Dónde va a terminar la humanidad? ¿Mm? Si todos decimos, no, yo, es que como nadie lo ha hecho antes, entonces yo tampoco, no, yo nunca lo he hecho, me da miedo, me da temor, no me atrevo, no lo voy a hacer. Ok, todos imitemos esa actitud. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a conseguir? Entonces, se puede realizar. ¿De acuerdo? Yo mismo era uno que nunca había utilizado Future Restore y que lo hice en el último jailbreak que salió porque era un tutorial que faltaba en mi canal y era un contenido que ustedes me pedían con la explicación que uno les puede estar dando, con los detalles que uno usualmente otorga, explicado a nivel novato le llaman algunos, pero ahí está, el tutorial se compartió y lo hice para macOS, lo hice para Linux y lo hice para Future Restore, esa grabación, y ahí está para que lo puedan ver. Entonces, véanlo, porque en verdad es genial cuando terminas el proceso y puedes decir que yo estaba en un 14.3 e instalé una versión que está con color rojo, loco, te sentís como un hacker. Te sentís que burlaste a los servidores de Apple. Pero es que yo no tengo los SSH, tienes el perfil prohibido entonces, pero la clave en todo esto es siempre estar esperando en la versión más baja de iOS. Y se dan cuenta con la energía que lo estoy diciendo, eso se llama enfatizar una idea. Entonces, me parece una muy mala idea actualizar a iOS 15. Uno de los argumentos que me entregaba Ángel, churra, que he pegado con el round 1, parece que vamos a tener que un round 3, Ángel, ahí vamos a ver qué pasa. Pero que me digan que los desarrolladores están pensando en iOS 15, pero es obvio, todos quieren todos quieren hacerle el jailbreak a 15, el nuevo procesador con los iPhone 13, ¿cierto? Es lógico. Hasta yo, pues si me dijera a mí, tú tengo ahí la lámpara, la froto y sale el genio, y sale el genio azul,
te cumplo un deseo cualquiera, quiero el jailbreak en iOS 15 para los iPhone 13, ¡pum! Concedido. Obvio, pues eso no tiene, yo tengo hartos dedos de frente, ¿no? A ver, el pelado este, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro dedos de frente. Hay un dicho que dice que hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de que los últimos jailbreak en iOS 11, 12 y 13, antes que aparezca en un jailbreak, en una iOS 9, como iOS 15, va a venir para iOS 14. Y si sale en iOS 14, chiquillos, cuando yo subí mi dispositivo a iOS 14.3, mi teléfono estaba en iOS 13.5. Ahí estaba. Y 14.3 estaba con color rojo, no se podía instalar. Y subí con los SHSH. Entonces, cambié de iOS desde el 13 hasta el 14. Entonces, si sale iOS 15, va a venir la desesperación. Están todos en iOS 15 y yo no estoy, y ahí estoy. Y empiezan a desesperarse. Yo le he dicho a la gente que si ustedes tienen ese nivel de estrés, de preocupación y que no saben sobrellevar la situación, no vean videos en mi canal, no vean nada del jailbreak. Aléjense porque les está haciendo daño, te está afectando. Entonces, que era parte de lo que hablábamos también con Ángel, al menos a mí me afectaría. O sea, cuando era el tiempo más duro de la pandemia y se hablaban tantas malas noticias del COVID, que yo llegué a un punto en el que como me afectaba, dije, no lo voy a ver. Y no vi noticias. Mi televisor estuvo apagado, que habrán sido 6 meses sin ver noticias. Literal, o sea, mis compañeros de trabajo hablaban de algo. ¿Y qué pasó? No tenía idea de qué estaba pasando con el tema del COVID en mi país, porque eran solamente malas noticias. Entonces, si te afectan las noticias negativas, bueno, tú las consideras negativas. Si la espera del jailbreak te parece algo negativo, no veas, no lo veas. Al menos a mí me afecta, yo no lo vería, ¿de acuerdo? Pero y si no, no vengan a quejarse, decir, mira, ¿qué tiene de nuevo iOS 15? De hecho, ya tengo listo el podcast de la próxima semana. Una persona que se alejó y dijo, ya me voy, y alguien que lleva mucha experiencia, años en el jailbreak, tiene mucho conocimiento, es un español, sabe más que yo, y dijo, me voy. Entonces yo, qué loco, ¿qué estáis diciendo? Ya, vamos a grabar esa entrevista, que la gente la conozca, que conozcan tu punto de vista. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que él dice, pero estar en desacuerdo con otra persona me transforma en su enemigo. No, yo puedo tener una conversación con altura de mira y con respeto y estar conociendo la otra opinión. Entonces no se pierdan el podcast de la próxima semana. Tenemos que verlo porque son 5 horas de diferencia entre Chile y España, pero se viene bueno ese. Ya, pero en resumidas cuentas es eso. Yo considero que uno de los más grandes errores es actualizar a iOS 15. Simplemente es quedarse donde estás ahora y si hay que seguir esperando, luego vas a subir o con los SHSH o con el perfil prohibido. Pero que llega iOS 15, pero chiquillos, ¿qué te ofrece iOS 15? Pregunta, ¿qué ofrece iOS 14? Para que recién alguien me preguntaba que está en iOS 13, ¿qué ofrece iOS 14? Ay, es que los widgets, dame otra cosa. Emojis, really. Dame otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay, si al final lo que más te ofrece es el jailbreak. Tú sabes que cuando instalas tus tweaks es estar en el futuro. Mi teléfono está en 14.3, por más que sea en iOS 15, ni preocupado estoy. Me siento en iOS 18. Siento cosas que Apple no. ¿Por qué subir? Claro, todos queremos jailbreak en la versión más alta de iOS, es cierto, pero por eso tienes que ir guardando poco a poco los SHSH, agarrar ese hábito. ¿De acuerdo? De hecho, en el podcast que grabamos ayer en la noche con un mexicano, no se lo vaya a perder, era una persona que nunca antes había guardado los SHSH. Y no sé si después de la conversación que tuvimos, ahora se va a empezar a atrever a hacerlo, pero es que en realidad son mágicos. Son mágicos. Y si no tengo los SHSH, bueno, subo con este otro método que no los ocupa. Pero si necesitas jailbreak a 13 o inferior y tienes que estar en una iOS inferior y puedes estar subiendo. Así que no hay por dónde. ¿De acuerdo? Así que ya ahora estoy un poco más calmado, terminándolo. El peor consejo que puedes seguir es actualizar iOS 15. No lo digo yo, lo dice la historia del jailbreak. ¿De acuerdo? Tienen que verlo, creo que fue hace 2 viernes, dos sábados atrás, que hice esa transmisión donde le expliqué, hice una tabla. Estábamos en iOS 11, esta era la fecha, salió iOS 12, no salió el jailbreak para iOS 12, primero salió el de iOS 11. Al otro año, estábamos en iOS 12, salió iOS 13, no salió el jailbreak de iOS 13, primero salió para iOS 12. Ahora en iOS 14. Estábamos en iOS 13,
Salió iOS 14 y no salió el jailbreak de iOS 14, salió primero para iOS 13. 3 años consecutivos, yo creo que va por ahí las cosas. Va a salir iOS 15 y no va a salir el jailbreak de iOS 15, va a salir para iOS 14. No, pero que los desarrolladores están ahora concentrados en el nuevo iOS. Está bien que ellos se concentren en el iOS que quieran. No depende de los desarrolladores principalmente, sino de la persona que libera el exploit. Y para la versión de iOS que es compatible, un exploit para iOS 15, nunca lo van a liberar en 15.0. Nunca lo van a sacar para 15.1, a menos que Apple lo parchee o alguien lo reporte, puede ser. Pero esos tienen muchísimo precio, muchísimo valor. Entonces los de iOS 14 como que lo empiezan a sacar porque ya tenemos un nuevo iOS, ahí está. Para el que esperó, ahí está el regalo. Así que si les gusta el jailbreak y están en una de estas versiones que están ahora con color rojo, quédense ahí. Si están en 14.7.1, quédense ahí. Ojo, todos estos consejos son para los que tienen un iPhone 10S, 10R, el 11, los 12, el SE de segunda generación. Porque desde el iPhone 10 para abajo tienen jailbreak incluso hasta 14.7.1 con checkra1. Está el tutorial en la descripción. E incluso con el código, así que no se vayan a perder esos videos que están ahí abajo. ¿Ya? Así que eso. Ahora le di ahí a mostrar el chat. Espero que haya quedado bien claro. Espero que también le puedas mandar este video a otra persona y decirle, loco, mira, loco, ¿qué va a actualizar? Ahí está, desde el minuto, creo que fue el 31 ahora en adelante. ¿Cómo estáis de Byron Bass? Del 18 tiki tiki tiki. Buenas, profe, buenas, buenas. Buenas, buenas. La versión chilena, ¿o no? ¿A quién tenemos por acá? Déjame ver los comentarios, no sé a dónde me quedé. ¿Alguien mencionó acá algo del perfil prohibido? Lo queremos, profe, gracias, Jay. Alguien mencionó en qué versión iba del iOS. Si alguien sabe, reenvíe por favor el mensaje. Creo que es solo cuestión de tiempo, absolutamente de acuerdo, Chief. ¿Qué es lo que dice Alex Puma? 14.7 en iPhone 10. Ayuda. El tutorial está en la descripción. Con checkra1 lo puedes hacer. Se puede guardar los SHSS de la versión que se firma en este momento de otra versión. Risotto, solo puedes guardarlos de la versión que hoy día se está firmando. Es decir, solo puedes guardar al día de hoy los de 14.7.1 y las betas de iOS 15, pero otros anteriores ya no. Esos son los profesores que necesitamos. Ándale, Eduardo Álvarez. Aquí, Javiera, ¿cómo está mi alumna? Profe, si tengo un 10R en 14.5.1, va a haber jailbreak, va a haber. Solamente no te muevas, guarda tus SH y sé paciente. ¿Qué es lo que dice Moki? La gente no entiende. Muchas veces ha dicho lo que debemos hacer para tener jailbreak y la gente hace todo lo contrario. No sé si todo lo contrario, son algunas personas las que toman esa decisión y terminan preguntando por jailbreak que van a ser cada vez más complicados. Por eso, Moki, lo que yo decía, si hay algo que yo espero, Noé, que quede la lección grabada este año de que tengo que esperar en la versión más baja de iOS y que no se olviden de aquello. Es como si tiene que ser la lección del año. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo puedo resumir el 2021? Esperar en la más baja de iOS. Cosa que cuando llegue el 2022 no seamos de memoria frágil ni olvidadizos y efectivamente apliquemos ese consejo y podamos difundirlo para que más personas también lo sigan y que cuando salga el jailbreak lo puedan disfrutar. ¿Qué es lo que dice Pito? El perfil por hoy día me actualizó a 14.5.1 hace un mes. Vamos en 14.5.1 al menos con eso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice acá? Francisco Pérez, yo aquí en iOS 15 esperando. Sí, te pusiste unos lentes de sol, es para que no te moleste el alumno. Ponte a dormir nomás con esos lentes. Te queda una larga espera y tú sabes. ¿Qué es lo que dice Sid, Juanpa? Soy nuevo en el jailbreak. ¿Cómo lo puedo usar? Mejor el iPhone 8 Plus con un pendrive o sin él. Con el pendrive es la manera más cómoda. Siempre te queda ahí, lo tienes guardado cerca de tu computador y no te preocupas. Dice Eduardo Martínez que es el perfil prohibido. Busca el tutorial, está en la descripción o anda acá a YouTube y coloca profe Juan Antonio perfil prohibido. Y ahí lo vas a ver. Pantruca, grande profe, Pantruca, este es chileno, ¿no? Recuerden, hashtag, si te leo like, si te leo tu comentario, dale like, y si no he leído tu comentario y estás viéndolo simplemente, dale un like. Vamos por esos 100 likes, ¿de acuerdo? Vamos por esa meta. Nos están quedando unos minutos para concluir, así que vayan, denle ese me gusta, si les gustó la clase, ni siquiera tomamos la captura de pantalla, ¿no? Ya la vamos a tomar. Tomémosla al tiro mejor, la captura de pantalla antes que me olvides, así como captura de pantalla. Toma la captura de pantalla. Aunque estés viendo la repetición, toma la captura. Tú sabes que en este momento yo pongo esta cara de loco con tal que tú tomes la captura de pantalla. Ahí está.
Luego tienes que publicarla en Twitter, ya tú sabes, colocándole el hashtag en vivo con el profe. Ahí está. Hashtag en vivo con el profe. Coloquen el enlace del video, me etiquetan y les doy like y retweet para que más personas entren a ver este video. Así que, saludos, estoy jugando Fortnite, me dice Panda Gaming. Ay, hombre, a disfrutarlo se ha dicho. Dele nada más. Gonzalo, paró de la clase, pero colóqueme presente en la lista. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Al final viniste o no viniste? ¿Vaya a venir? ¿Qué pasó, Gonzalo? Eduardo, algo parecido a las personas que quieren instalar Windows 11 a pesar de las trabas que puso Microsoft. Puede ser aplicable, sí. ¿Qué más tenemos por acá? Apitu, el perfil. Estaba contando a qué versión había subido. Déjenme ver acá otro comentario. Tenemos a. ¿Dónde estaba? Ay, me pierdo con todos los comentarios que aparecen. Veo que se estaban ayudando mientras yo estaba transmitiendo. Gracias por aquello. ¿Qué están hablando de Safari Plus? Descarga videos de YouTube en formato MP3. Ese Safari Plus y es gratuito, más encima hace un montón de cosas. ¿Alguien sabe si se le puede hacer el jailbreak en 14.6 al iPhone 11? No, Juan Santiago, se puede hasta 14.3. ¿Pero se va a poder en 14.6? Sí, no actualices, quédate ahí nada más. Bloquea las actualizaciones automáticas. Los tutoriales para conseguirlo con y sin jailbreak están ahí en la descripción. ¿Ya? Déjame ver a ver qué otros comentarios tenemos por acá. Profe, comenté más arriba, un abrazo. Ay, ¿lo puedes copiar y pegar, por favor? Por favor. ¿Qué es lo que dice Mariano Forino? Tengo un iPad Pro de primera generación en 1471 haciendo el jailbreak. Tiene un procesador A11, ¿no? Los procesadores de los iPads no me los sé. Es compatible con Checkra1n ese, ¿no? Corrupted kernel info y ahí se queda. Me dice el logo de Checkra1n cuando empieza la magia. Mira, si ya estás en 1471, Mariano, hace un rato da el mismo consejo. Es la última versión que hoy día se está firmando. Así que conéctalo al computador, abre iTunes y haz la copia de seguridad, formatealo. No formatea, borra todo. Y cuando empiece la configuración en la pantalla blanca del hola, tu Apple ID, quiere transferir su copia de seguridad, no transferir aplicaciones ni datos. No transferir. Que entre como un nuevo iPad, está limpiecito, le haces el jailbreak en ese instante. Tienes ya el jailbreak, instalas Cydia, le pones tu copia de seguridad. Si ya está en 14.7.1, limpia todo nada más. O sea, pero que me da flojera hacerlo. Bueno, cuando lo formateas, probablemente el error va a estar desapareciendo. Así que es el consejo que yo te daría, Mariano. Dale nada más. Tiene una 9, entonces, luego, formatealo. Ya está en 14.7.1. No tienes que cuidar tu versión de iOS. Y si algunos quieren hacer ese formateo y sin subir de versión de iOS, hay otro tutorial ahí en la descripción con 3 YouTubes que lo pueden conseguir. ¿Qué es lo que dice Luis McDonald? Hola, profe, llegué tarde, pero ahí estamos esperando el jailbreak. Así es, Luis. Esa es la actitud. Esperando y no desesperando. ¿Cuánto más hay que esperar? Dice Masterblock. Lamentablemente, nadie nos ha entregado una fecha, entonces poder decir una te complica bastante. Ya deja poner esto un poco más arriba porque estoy como agachado para salir de la cámara. Ahí estoy. ¿Mandaste otra vez el mensaje o no? Voltio, por favor. No lo hago, dice, muchas gracias. Dale, Mariano, lánzate nomás. Eh, ahí está Voltio. Le decía que le decía que desde que le sigo, gracias a las clases y a sus videos, no tengo problemas. Además, le agradezco toda la info para que los piratas del jailbreak no nos roben datos. Algo estamos haciendo ahí. Un abrazo. Gracias, Voltio, en verdad. Yo, cuando leo ese tipo de comentarios, de verdad hay una parte de mí que dice, wow, increíble, me emociona pensar que cuando estoy grabando acá, que no es el gran setup, no es la gran oficina, ahí está nada más, que todo lo que ocurre ahí llega a tantas personas en tantos países. O sea, imagínate, hay un video que tiene 1000 visitas, diciendo, oh, tuvo 1000 visitas nomás, pero son 1000 personas. Es como hablar con 1000 personas, increíble. Y hay veces que son más de 1000 y uno dice gracias. O sea, increíble que uno pueda llegar tan lejos y pueda lograr tanto. Así que gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Qué es lo que dice José Picatoste? Tengo a 14, me he perdido. Acabo de llegar.
14.2, ¿cuánto sale? Todavía no hay fechas, pero estás en una buena versión de iOS. Solo no te muevas de ahí, por favor. Habrá 14.8 el día que llegue iOS 15. Apple va a revelar aquello. Se cree que sí, debiese ser. Así que vamos a ver qué cosa nos trae, qué sorpresa nos depara 14.8 y sobre todo iOS 15. ¿A qué más tenemos por acá? Ahí está el del comentario más arriba. Yo estoy en 14.7.1. ¿Por qué está en otro color el de la pizarra 14.7.1? No está con verde, es que tengo que cambiar el color nada más. Ahí está con verde, ¿ves? Solamente que no se ve tan bien. Y ahora sí, me despido. Gracias a todos por estar acá. Compartan por favor el video. Recuerden el hashtag vivo con el profe, subo la captura. El sorteo del tema Portal que se puede usar con y sin jailbreak está ahí en la descripción. También lo pueden obtener con el desarrollador, con Jeff Moon. Así que eso. No hay problema de subir con el perfil prohibido del 8 Plus. No hay problema. Si tiene jailbreak y está en una versión inferior, puede subir. Están todos los pasos en el tutorial. Voy a añadir el perfil prohibido a la descripción para que lo puedan tener desde allí. Yo tengo el problema del ancho de banda, dice Alfaro FF. ¿Qué puede hacer sin señal? Bueno, no sé si el dispositivo te pertenece o no, si hay un problema ahí con un bypass de iCloud, ese ya es otro tema. Grande, profe, que tenga un fin de semana lindo, risotto, que les vaya muy bien. A ti también, Tony González, gracias por sus likes, gracias por estar acá, gracias por comentar, gracias por tu ayuda también y por tu paciencia, gracias Eduardo Álvarez por tus palabras, siempre agradecido, de nada, Voltio, para eso estamos. Así que chiquillos, sería todo por esta ocasión. Lo compré en Estados Unidos, chuta, si está, entonces viene bloqueado por una compañía, tienes que averiguar el carrier que es, y yo sé que hay que pagar para desbloquearlos, para abrirle la banda, exacto. Hay métodos que son de pago, ¿ya? Así que sería todo eso por esta ocasión. Saludos, Pito YouTube. Se despide ahora el profe Juan Antonio. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.